Estamos, como decíamos, con Carlos Correa. Le vamos a consultar a un hombre que viene mirando números desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ve esta etapa? Considerando que desde 2023, decíamos anteriormente, la palabra estabilización era la que sonaba en boca de cualquiera de los analistas que mirase la situación de Argentina. Ese era el primer paso inevitable. Pero ¿hasta cuándo es posible sostener la etapa de estabilización y cuáles son los indicadores que nos pueden introducir a leer lo que viene como posibilidad de reactivación o de estancamiento? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Sí, es una etapa un poco compleja, bueno, compleja como venimos en todos estos años de la economía nacional, pero bueno, se han dado o se han obtenido grandes logros como es el de estabilizar un poco la economía, generar certidumbre, tener un equilibrio fiscal que hoy prácticamente lo damos por sentado, pero vivimos décadas sin tener equilibrio fiscal, que creo que era la base, siempre lo decimos, es una condición necesaria, no suficiente, pero bueno, era fundamental que se logre. Hoy creo que el mayor problema radica en que, bueno, muchos no quieren aceptar que el papá Estado no existe más, comenzando por los bancos, siguiendo por algunas empresas, y bueno, y eso obviamente tiene un costo y no hay margen de error. Me parece que hoy el plan económico cambió radicalmente desde 2023 a la fecha, donde bueno, obviamente las tasas en todo este periodo fueron positivas, o sea que se acabó la posibilidad de endeudarse. Hoy es un momento de trabajar con capital propio, y el particular y el empresario se resisten a quemar el canuto, para decirlo en términos un poco actuales. Sí, o sea, quemar los ahorros en dólares. Argentina tiene más de 275.000 millones de dólares, más de la mitad de un Producto Bruto Interno, debajo del colchón, y bueno, y el empresario que apostó a que esto duraba poco y que el dólar iba a explotar por los aires y demás, hoy se da cuenta que bueno, que no haber prendido fuego los dólares y haberlos invertido en su empresa, y en lugar de eso tomó créditos, hoy está pagando consecuencias en algunos casos insalvables. O sea que creo que hay mucha gente que no entendió el nuevo modelo económico. La oferta se multiplicó por 3, o sea, hay un dinamismo de oferta muy importante. A Acá hay pesar, esa es una de las claves, creo, para entender también el momento. Pero en relación al dólar, no sé si todo el mundo está de alguna manera en la posibilidad de convencerse o no. El propio ministro de Economía ha sido cuestionado por ahorrar en dólares, por no desinvertir de esos dólares. sí, o sea, la realidad es que, o sea, hoy la empresa que está endeudada en pesos a tasas positivas, porque ya no son más negativas, o sea, las tasas fueron durante estos últimos casi 3 años, dos largos años positivas en términos reales. ¿Qué significa eso? Que fueron mucho más altas que la inflación. 29%, ¿no? No, no, las empresas pagaron hasta 180% efectiva anual. O Ujú. sea, pero Sí, bueno, sí, me tomemos una refiero tasa referencial de a la... 60-70%, Ujú. contra una inflación que fue muy inferior a eso. Entonces, apostando a que el país explote y que el plan no funcione, y bueno, y todavía tenemos que dar gracias que el país está cerrado relativamente, porque muchos hablan de que hay una apertura indiscriminada. Todo eso es falso, y lo demuestran los números concretos. Si uno suma exportaciones más importaciones, que son muy bajos, y lo divide por el Producto Bruto Interno, eso le da el grado de apertura de un país, y el grado de apertura sigue siendo bajísimo en esos términos, y hoy se siguen pagando aranceles por una importantísima cantidad de productos que, bueno, realmente, si se abre la economía realmente, bueno, va a sufrir
mucho más aquel empresario que cree que bueno, que nada cambió. Hoy es un momento de derrotar stocks, lo venimos diciendo hace muchos meses ya. De bajar márgenes y rotar stocks. Bajar márgenes. Bueno, escuchaba un economista muy escuchado justamente, ¿De Pablo? y bueno, no, a Di Stefano, que daba el ejemplo de Habana, bueno, una inversión millonaria que va a ser en el exterior y una productividad mucho más alta que la que tiene hoy, que bueno, a pesar de las miles y miles de docenas que hace por operario en la Argentina anualmente, bueno, la nueva fábrica que se va a montar en Europa va a producir el triple. Lo mismo con Grimaldi, una empresa que realmente está dando muestras de, bueno, vendió un 16% más en pares de calzado y en pesos vendió un 5% menos en todo 2025. O sea, claramente vendió más unidades a menor precio con menor margen. Y bueno, y el que no entienda esto, lamentablemente, o sea, hoy la realidad le pasa por encima. Entonces no es momento de... Los bancos no han hecho absolutamente nada, los bancos son ¿Pero y qué deberían una haber gran hecho? parte del problema, y el gobierno le dio, por ejemplo, le liberó una gran cantidad de fondos para que lo puedan prestar y los mal prestó, y entonces los bancos hoy se quejan de que hay una morosidad, pero lo repartieron desde una oficina en Buenos Aires, porque todos sabemos que si hoy vamos a un banco no hay nadie que nos atienda, o sea, no responden los WhatsApp, o sea, hay funcionarios que trabajan la mitad del año en forma virtual, o sea, o presencial trabajan la mitad del año menos, y bueno, entonces se comoditizó, se usó ese término para calificarlo, y bueno, somos un número en el banco. O sea, el banco hoy está despreciando al individuo y está despreciando a la empresa. Es tremendo lo que ha hecho el sistema financiero. Y cree que todavía, y seguramente le queda algún remanente de algún curro, si se me permite el término, entre comillas, con el Estado, y por eso todavía está como que no hicieron nada, ni en cajero automático. Hoy uno va a un banco, esta mañana había que ir a un banco a depositar, los dos cajeros no andaban, el otro banco tira tickets que son ilegibles, o sea, y esto pasa hace 5 o 6 años, no es que pasa hoy específicamente. Entonces, los bancos son parte del problema. Y bueno, y se ve claramente, a una persona física sin nada le ofrecen 20 millones y después va a una empresa a pedir 100 millones y le quieren dar 3. O sea, esto es realidad, ¿no? Que esto me pasa porque manejo una gran cantidad de sociedades que van, y la asistencia crediticia es nefasta desde hace años. Entonces los bancos son los primeros que no entendieron el nuevo modelo. Muchas empresas tampoco lo entienden, creen que pueden seguir con márgenes de marcación realmente de otras épocas. Y otras están cambiando las operaciones en otros lugares, ¿no? Se están yendo. Concretamente Baco se está yendo a España y a China. Bueno, Baco, yo recuerdo que si no me falla la memoria, en el año 93 Baco tuvo un caso de más de 140 juicios por despido. O sea, Baco viene hace 30 años en un tembladeral. No es que hoy, porque esto es lo que se dice fácilmente, ¿no? Porque viste lo que culpa de Milei o qué sé yo, que yo no soy ningún defensor, ni mucho menos. A mí ningún gobierno en 40 años de trabajo me ha facilitado nada. Yo creo que la micro individual de cada uno, y sobre todo de gente que vivimos en el interior, no lo afecta la macroeconomía o el país, el presidente que esté, digamos. O sea, pero decirle que muchas empresas cierran por culpa de este gobierno, yo creo que es no entender que bueno, que esto tiene un rumbo que es distinto al que venía, que a mi criterio y a mi humilde entender es mucho mejor, y que sí, que el camino va a ser duro porque una gran cantidad de empresas y la gente mismo nos acostumbramos a vivir en vivir en un país que ahorrar era consumir. O sea,
cambiar el celular, comprar Spotify, comprar Netflix, comprar y comprar y comprar. Y eso no nos lo podemos permitir muchas veces en muchas familias, en un país que hoy no somos un país rico. O sea, entonces querer consumir al nivel que consumen los países más desarrollados del mundo, creo que también es gran parte del problema, y que gobiernos anteriores nos han hecho creer que justamente ahorrar era consumir. O sea, y no es así. Ahorrar es ahorrar justamente sanamente. ¿Qué pasa con el tema de las tasas? Porque el gobierno, de alguna manera, de acuerdo a los analistas que están más cerca del gobierno, entiende que tiene que reactivar o soltar un poco la rienda al ajuste, porque hay algunos indicadores que seguramente le van a dar disgustos al gobierno. Y voy a esto, se habla de cambiar el ritmo de aceleración o desaceleración de la tasa. ¿Qué novedades hay en ese sentido? ¿Es posible hacer algún giro que permita de alguna manera ir dando otro escenario relacionado al consumo y a la actividad? Sí, yo creo que sí. Y en eso van a tener que acelerar nuevamente los bancos, porque hoy justamente ingresé bueno, lo hago casi a diario, chequeando la tasa Tamar, que es la tasa de referencia justamente que toman los bancos, que en agosto, septiembre del año pasado llegó a estar en el 75%, este año tuvo alrededor del 35-40%, hoy está en el 30%, o sea que la tasa esa ha bajado muchísimo, a menos de la mitad respecto de meses del año pasado, y es la que toman la referencia. Si vos vas a pedir un crédito, rápido te dicen, bueno, Tamar más el spread, es decir, más una diferencia de tasa que es, y bueno, ese spread los bancos creen que están en hiperinflación, o sea, ese spread llega a ser del 12-15%, o sea que la tasa Tamar más 12 puntos da 42%, que es una tasa que podría ser mucho más baja, me parece. O sea, entonces con tasas, con una inflación como la actual, del 2,5-2,9%, que esperemos que, más allá de esta crisis del petróleo, que podría afectar, si esto escala, bueno, puede afectar fuertemente la situación local, lógicamente. Pero si no pasa eso y las tasas de inflación van hacia la baja, yo creo que la tasa de interés bancaria debería ir hacia un 20 y pico por ciento, y eso es lo que va a hacer estas semanas. El Banco Central va a hacer mucha fuerza para eso, porque necesita que los bancos le den asistencia, tasas razonables a alguna empresa. ¿Cartera de crédito disponible? Sí, porque el banco justamente el Banco Central puede liberar, y es lo que tiene pensado, porque incluso en esa jugada la estrategia es que haya una pequeña abundancia de pesos que por un lado le dé capacidad prestable a los bancos, y por otro lado los que tienen pesos, si quieren ir y comprar dólares, al gobierno le harían un favor hoy, que el dólar tenga alguna presión hacia los 1.500 pesos aproximadamente. Ha bajado mucho. Pensemos que hace 6-7 meses estaba en 1.460 y hoy está en 1.390, 1.400 pesos. Entonces, que el dólar crezca, yo estoy convencido de que no va a afectar los precios. O sea, los precios hoy se vieron afectados, por ejemplo, por la suba del petróleo, más que nada, porque muchos son derivados del petróleo. Y si no, bueno, es una buena excusa para algunos argentinos que siempre quieren sacar alguna ventaja. Pero creo que si el dólar aumenta un poco, no va a ser inflacionario y le va a dar una ventaja, por un lado, al exportador, que va a recibir más pesos por cada dólar exportado, y eso va a hacer que no dilate la liquidación de divisas de la exportación de la cosecha gruesa, que ya está empezando a circular. Y por otro lado, encarece un poco el precio de las importaciones. Porque Argentina ha tenido justamente en estos meses, al estar el dólar
depreciado o que esté en un valor incluso inferior, y con una inflación local en aumento, tuvimos inflación en dólares, o sea que eso también podría corregir, y yo creo que esa es la estrategia planteada para las próximas semanas, ir logrando que el dólar aumente y que la tasa baje, y eso generaría consumo también. ¿El consumo local cómo está? Bueno, es muy diverso, o sea, es muy diverso. Hay empresas dentro de un mismo sector a las cuales les está yendo muy bien, y hay empresas que lamentablemente, pero yo creo que dentro del sector industrial a la que pertenecen las empresas, dentro de ese mismo sector, hay muchas que están muy bien, hay empresas que tienen trabajos, grandes empresas o medianas Estamos empresas. Estamos hablando de Esperanza, ¿no? Sí, que tienen trabajo, no sé, hasta mayo del año que viene, y bueno, ¿por qué? Porque están fundamentalmente vinculadas con el sector que hoy mayores proyecciones de crecimiento tiene, como es la minería, como es la industria del gas y el petróleo, etcétera. Pero bueno, y el consumo tiene que verse un tema que me parece trascendental. Si vos me das 2 minutos, yo te lo voy a tratar de hacer en 2 minutos, algo muy complejo, pero muy importante. Lo dije ya en algunas ocasiones, las provincias no han hecho nada con relación al impuesto sobre los ingresos brutos, que es el peor impuesto del mundo. O sea, no lo digo yo, lo dicen especialistas tributaristas que saben mucho en la materia, por todo el efecto cascada de que en cada eslabón de la cadena se va cobrando. Eso no existe en ninguna parte del mundo. No existe, no es que no existe como un las retenciones, no, tampoco y bueno, existe mucho en peor parte. todavía. Bueno, el impuesto sobre los ingresos brutos incluso tiene la retención a través del CIRCREP, que sin nacer el hecho imponible sobre el cual gravarlo, o sea, debería ser inconstitucional, las provincias se financian a tasa cero, reteniéndole en cada acreditación bancaria a las empresas. Eso le genera un saldo a favor a veces que las provincias no devuelven jamás. Entonces las provincias hoy se están financiando a tasa cero con el dinero de los contribuyentes. Una cosa de loco. Y aparte que, bueno, el impuesto sobre los ingresos brutos fue el impuesto a las actividades lucrativas. Nació el IVA y se eliminó el impuesto a las actividades lucrativas. Duró 2 años. A los 2 años crearon el impuesto sobre los ingresos brutos. Y hoy no existe en ninguna parte del mundo. En Europa existe el IVA, en Estados Unidos existe el impuesto a las ventas, que es solamente en la última etapa lo paga el consumidor final en el supermercado, por decir algo. Y otra cosa que va a dar que hablar, para que no me quede con esto sin mencionarlo, es el recibo de sueldo nuevo, que tiene que ver mucho con el consumo, porque creo que se van a acabar algunos cesitos de goma. El recibo de sueldo ahora básicamente, no sé, claro, a partir de cuándo. Expliquemos que cambia, pero claro, uno supone que ese recibo que tiene tanto detalle de cargas sociales, de distintas cuestiones, ya estaba explicitado y desagregado. O sea, lo voy a decir en términos muy vulgares quizá, pero hoy, ¿a quién quiere comerse crudo el empleado? Al empleador. ¿Por qué? Porque le paga 1.000.000 de pesos. Pero no sabe que al empleador, ese empleado le cuesta 1.600.000 pesos. Para que él pueda cobrar 1.000.000, el empleador está pagando 1.600.000 pesos no en sabe promedio. Al leer cuál es el No, porque vos lees total. Hoy lee el empleado que percibe 1.000.000 de pesos, porque tomé el ejemplo de 1.000.000. Sí. O sea, lo que lee es 1.250.000 menos 10% de aporte de jubilación, 3% de obra social, 3% a ley 19032. Sí, pero veo algunas empresas que ponen bruto tanto. Por eso, bruto tanto, todos los descuentos, y recibe de aproximadamente un 20%, para seguir con el ejemplo de 1.250.000 pesos brutos, el 20% de aportes que se le descuenta al empleado, le queda 1.000.000, que es lo que recibe en el banco acreditado. Pero el empleador, además de depositar los 250.000 pesos, es decir, el 20% del 1.250.000 que le sacó y el empleador se quedó con 1.000.000, el empleador
por otra ventanilla paga 350.000 pesos más de contribuciones como empleador, para la obra social, para el sindicato, para la jubilación, para la RT, para el seguro de vida colectivo obligatorio, bueno, entonces el formato que va a tener el recibo va a decir, sueldo del empleado 1.600.000. Y después van a venir las retenciones que tiene habitualmente, que él ve hoy, 250.000. Pero después va a haber los otros 350.000. ¿Quién se los lleva? Entonces yo quiero ver cuando el empleado entienda que de allá arriba de 1.600.000, 1.650.000, a él le queda 1.000.000, y que no es por culpa del empleador, sino que es por culpa de ese dinero que él no recibe, va a muchas cajas que no le dan nada, ningún beneficio. Me parece algo muy interesante que se empiece. Es más, le tendrían que dar 1.600.000 al trabajador y que el trabajador se encargue de pagarle a todos los que le descuentan, a ver si le paga el trabajador. Gracias, Carlos. Muy Gracias amable. a vos.